Hola mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, qué emocionante poder ya llegar a la parte final de estos 3 episodios que estamos utilizando para explicar la Eucaristía como presencia real del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Nos ha tomado 3 episodios para poder explicar todo el discurso del pan de vida. Y en la primera parte y en la segunda parte hacíamos este énfasis enorme, grande, importantísimo del llamado que Jesús nos hace a comer su cuerpo, beber su sangre para tener vida eterna. En esta tercera parte vamos a enfocarnos, enfatizarlo en la parte de cómo es que sucede esto en el cambio de la materia, de que ya esto no es pan, sino que es el cuerpo de Cristo, esto ya no es vino, sino que es la sangre de Cristo. Pero bueno, como siempre saben que empiezo con un traguito de café para poder no solamente tener vida, porque para mí, además de la Eucaristía, el cafecito también es vida, sino que también pues para que me dé un poquito de aquí líquido en la garganta para seguir conversando con ustedes en este momento tan especial que estamos teniendo. Entonces, ¿cómo se puede dar esta conversión de la sustancia pan y de la sustancia vino en el cuerpo y la sangre de Cristo? El Concilio de Trento, que se celebró de 1545 a 1563, enseñó que Jesucristo se hace presente en la Eucaristía por la fuerza de las palabras. Entonces, recordemos eso. No se dijo ahora, no se dijo ni siquiera hace 20 años, ni hace 50 años en el Concilio Vaticano II, sino que en el Concilio de Trento, en el 1545 a 1563, se enseñó que Jesucristo se hace presente en la Eucaristía por la fuerza de las palabras. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que esta conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo se realiza bajo el poder de la palabra y del Espíritu Santo, enfatizando, remarcando, confirmando lo que ya se había dicho siglos atrás en el Concilio de Trento, el Catecismo, que surge obviamente después del Concilio Vaticano II, reafirma esta enseñanza. Vamos a explicar esto un poquito y pensemos un poquito en la palabra normal, cotidiana de todos los días. No en sentido teológico ni nada por el estilo, sino nuestras palabras que tenemos, que usamos nosotros los seres humanos, tienen poder. Imagínense que las palabras las utilizamos ¿para qué? Para describir cosas. Si yo empiezo a describir esta mesa, que es de color blanco, tiene algunas manchas cafés con negro, es circular, o si empiezo a describir la taza mía, que tiene unas figuras como indígenas, tiene varios colores, está hecha de barro artesanal, qué sé yo. La estoy describiendo, uso palabras para describir este objeto o para describir una situación o algo. Todos los seres humanos, utilizamos palabras para describir realidades. Pero también las palabras tienen efecto sobre la realidad. No solamente describen, sino que también las palabras que tú y yo usamos diariamente afectan la realidad nuestra o de otras personas. Por ejemplo, una persona que tenga autoridad sobre otra, como un papá, un maestro, un entrenador, las palabras que le diga un papá, por ejemplo, a su hijo, va a influenciarle en su vida, lo va a cambiar, lo va a marcar, positiva o negativamente.
Un papá que le diga a su hijo, usted durante muchísimo tiempo, cuando estaba chico, usted no sirve para nada, usted es un inútil. Y una y otra y otra y otra vez, ese niño va creciendo que se va creyendo eso que su papá le ha dicho. Su papá no le inyectó algo para que se lo creyera. Fueron las palabras del papá que cada vez que lo veía hacer algo, lo que fuese, le decía, usted es un inútil, tú no sirves para nada. Esas palabras profundizaron tanto en ese niño que fue creciendo, que terminó como adulto creyéndose realmente que es inútil, que no sirve para nada, y así le afectó para toda su vida. Otro ejemplo. Si un policía va usted manejando, qué sé yo, va a mucha velocidad y lo paró un policía y el policía le dice, usted está detenido, en ese momento tiene un efecto en usted. Si soy yo el que para el vehículo, soy yo el que lo detiene a usted, en ese momento usted más bien se da la risa, me dice, bueno, el padre Lalo me vino a detener, me vino a que me va a afectar eso, que me va a hacer nada. El padre Lalo que me diga que está detenido. Pero si es un policía que le está diciendo esas dos palabras, estás detenido, usted ahí calladito, como dicen el dicho, calladito más bonito, ¿no? Porque se lo está diciendo un policía. Las mismas palabras, estás detenido, cambia tu realidad si se las dice un policía o si se las digo yo. Igual con un juez. En un proceso, un juez te dice, estás condenado, vas para la cárcel. Pero si soy yo el que te digo, estás condenado, no afecta nada. El padre Lalo me está diciendo que estás condenado. Pero si me dice el juez, estás condenado, eso tiene un efecto en mi realidad, en mi vida, en el cambio mío. Entonces, por lo tanto, nuestras palabras humanas que nosotros utilizamos como seres humanos no solamente describen cosas, describen situaciones, sino que también cambian la realidad. Palabras que yo diga pueden cambiar mi realidad o la realidad de otro, dependiendo quién lo diga. Entonces, pensemos en la palabra de Dios ahora, en el Logos, que al comienzo de la Sagrada Escritura, de todos los inicios, nos relata en la Biblia, en el Génesis, el relato de la creación, cuando dice que la palabra, y la palabra dice que haya luz, y después de que se dijo que haya luz, hubo luz. Que dijo haya un firmamento, e inmediatamente se creó el cielo. Que produzca la tierra, y en ese momento hubo vida. Entonces, Dios crea y hace las cosas mediante la palabra. Es el mensaje del relato del Génesis, de la creación. Dios crea todas las cosas y lo utiliza mediante la palabra. Palabra con mayúscula. Entonces, demos un pasito más. ¿Quién es Jesús? Jesús no es un maestro más entre otros muchos maestros. Es el maestro con mayúscula. Jesús no es un profeta más. Jesús es la palabra, dice San Juan, la palabra hecha carne. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, en el versículo 16, la palabra hecha carne. O sea, Jesús es la palabra. Es decir, Jesús es la misma palabra, el Logos, la palabra con la que Dios creó el universo. Y ese Logos, esa palabra, se hace realmente presente en la persona de Jesús. Esta es la razón por la que en el Evangelio, cuando Jesús dice algo, se cumple, cambia la realidad al instante. Por ejemplo, Jesús dice a la hija de Jairo, ¿recuerdan ustedes ese pasaje? Y Jesús dice, Talita cumi. ¿Qué significa eso? Cuando dice, niña, levántate. Jesús está diciendo
a la niña que se levante. Y esas palabras de Jesús no solamente están describiendo una acción que la niña se va a levantar, sino que afectan la realidad. La hija de Jairo, que estaba muerta, resucita. Otro ejemplo, quien también resucitó Jesús fue a Lázaro. Y cuando le dice, Lázaro, sal fuera, a un hombre muerto le devuelve la vida, porque las palabras de Jesús transforman la realidad. Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Y los pecados son perdonados, los de la adúltera. Entonces, todo lo que Jesús dice, la palabra de Dios se realiza, se cumple. Ahora bien, la noche antes de morir Jesús está celebrando la Pascua judía, la última cena, está con sus apóstoles y dice el Evangelio de San Mateo que les amó hasta el extremo que tomó un trozo de pan sin fermentar, propio de la Pascua judía, y dijo, y subrayo acá, porque dice la Escritura que Jesús dijo, o sea, pronunció palabras. Jesús dijo, cuando tomó ese pan, toman, coman, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Y después dice el relato de Mateo capítulo 26, tomó la copa de vino, dio gracias y se lo dio, y otra vez diciendo, otra vez palabra, beban todos, porque esto es mi sangre, sangre de la alianza. El que dice estas palabras es Jesús mismo. Jesús es la palabra de Dios hecha carne, es el Logos. Y sus palabras tienen el poder de transformar la realidad. Las mismas palabras que resucitó a Lázaro. Las mismas palabras que multiplicó los 5 panes. Las mismas palabras que calmó la tormenta. Las mismas palabras que dijo cuando sanó al ciego de Jericó. Las mismas palabras que utilizó en cada momento de su vida. En todos los momentos que hizo de uso de su poder, sus palabras tienen el poder de transformar la realidad. Entonces, la sustancia de la materia pan, la sustancia de la materia vino, cambian, se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesucristo por el poder de la palabra de Jesucristo. Y a esto es lo que le llamamos transustanciación, que ya cambia a otra sustancia. Veo pan, veo vino, pero ya esa es la materia, pero la sustancia, la esencia ya no es pan, ya no es la sustancia pan, ya no es la sustancia vino, sino que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y a esta transformación que se da por la palabra, por el poder de la palabra, es lo que llamamos transustanciación. La conversión de la sustancia de estos dos elementos materiales se da por el poder de la palabra, hemos dicho, de Dios, y por la acción, por el poder del Espíritu Santo cuando Jesús pronuncia esto en la última cena. Acuérdese que esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, por el poder de la palabra de Jesucristo y del Espíritu Santo. En el momento en que Jesús pronuncia esto, toman, tomad y comed, tomad y bebed todos de él. Jesús no dice esto en un símbolo o un signo
de mi cuerpo, este es mi símbolo, este es mi cuerpo simbolizado, esta es mi sangre simbolizada. No, dice clarito, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. La transubstanciación necesita un poder agente, explicamos, y un agente que accione el cambio, que produzca el cambio. ¿Quién es ese agente del cambio de pan al cuerpo de Cristo, del cambio del vino a la sangre de Cristo? Ese agente es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Dios. Y Dios, que instituye el sacramento, lo encomienda a sus apóstoles cuando dice, hagan esto en memoria mía. Le da la autoridad cuando dice en Lucas capítulo 22, versículo 19, hagan esto en conmemoración mía. Y San Pablo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 11, en el versículo 26 dice, no Colosenses, en la Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26, San Pablo nos dice, cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva. En el tiempo de Adviento que acá pasamos hace poco, sabemos que esperamos la segunda venida de Jesucristo. Y mientras tanto, cada vez que comemos de este pan y beben de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva. Entonces, además, sabemos que los primeros cristianos se reunían en la fracción del pan. Lo leemos en los Hechos de los Apóstoles. Continuaron con el mandato de Jesucristo. Tomen y coman todos de él. Tomen y beban todos de él. Entonces, el sacerdote es el que en este momento dice en persona Christi las palabras de Jesucristo. El sacerdote que no porque sea más santo, no porque tenga más cualidades, no porque lo merezca, porque Jesús así le ha llamado a esa persona a ser sacerdote. San Francisco de Asís decía cuando iba a la Eucaristía, no me fijo en el humano que está ahí, en la parte humana, en la parte frágil, en la parte humana que está ahí, sino que ese que está ahí, ese humano que está ahí, que por la consagración de las manos a ese sacerdote puede transformar por la acción del Espíritu Santo y la palabra de Jesucristo, porque hace las veces de Jesús, que ese pan sea el cuerpo de Cristo, que ese vino sea la sangre de Cristo. El sacerdote en ese momento de la Eucaristía actúa in persona Christi, o sea, en la persona de Jesucristo. Es Jesucristo mismo. Por eso que el sacerdote, cuando dice las palabras de la consagración, no puede cambiar absolutamente nada en ese pedacito. En otras partes de la misa, el sacerdote quizá pueda modificar una palabra o dos o qué sé yo, y no hay ningún problema. Pero en ese momento de la consagración, cuando el sacerdote toma el pan y pronuncia las mismas palabras que Jesús dijo en la última cena, el sacerdote no puede cambiar ahí eso. Cuando dice, tomen y coman todos de él. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Eso el sacerdote no lo puede cambiar. Actúa exactamente las palabras de Jesucristo, que con el poder del Espíritu Santo en ese momento, y que cuando toma el vino, la misma pasa. Actúa en persona Christi, en la persona de Jesucristo. Y entonces el sacerdote comienza recordando el relato de la institución, pero luego cambia a primera persona.
Porque cuando él relata, pongan atención la próxima vez que ustedes vayan a misa. Y Jesús, estando con sus discípulos en la última cena, tomó el pan y dándote gracias lo bendijo y lo dio. Y te está hablando en tercera persona. Pero cuando dice las palabras, habla en persona primera. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Está hablando como si ese momento él, porque en ese momento es en persona Cristo Jesucristo. Es Jesús que usa la boca, es Jesús que usa la lengua, es Jesús que usa la inteligencia, la memoria, toda la persona del sacerdote y pronuncia la palabra. Es la palabra de Jesús que se pronuncia a través del sacerdote. Por eso sus palabras tienen el poder de transformar los elementos del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Sin sacerdote no hay Eucaristía. Porque el que instituye el sacramento de la Eucaristía es Jesucristo. Y el que hace en persona Christi en los sacramentos, Jesús mismo que actúa, es el sacerdote. Por más pecador que esté ese sacerdote, haya cometido el pecado más grave antes de la misa y celebra la Eucaristía, esa Eucaristía vale. El sacerdote ya tendrá que tener su juicio delante de Dios y ya tendrá que vérselas con Dios. Pero en el sacramento, en el momento de la Eucaristía, ahí, de la misma forma, ese pan ya no va a ser pan, sino el cuerpo de Cristo. Ese vino ya no va a ser vino, sino la sangre de Cristo. Jesús está presente en el sacramento mientras permanecen las especies consagradas. Cuando se reservan todas aquellas que han quedado después de haberse distribuido la comunión y quedan en el sagrario, el sacerdote en ese momento ahí quedan todas guardadas en el tabernáculo. Presencia real de Jesucristo en el cuerpo y la sangre de Cristo. San Justino Mártir escribió en el siglo II, imagínense, él escribió esto: el alimento hecho, Eucaristía, mediante la palabra de la oración, es la carne y la sangre de Jesús que se encarnó. Eso cuando él dice la palabra de la oración es en el momento de la epíclesis, cuando el sacerdote pone estas dos manos así sobre el pan y el vino. En ese momento la acción del Espíritu Santo viene. Mas las palabras que el sacerdote dice en persona Christi, las mismas palabras de Jesucristo en la última cena, en el momento de la consagración, todo eso hace que suceda en ese momento la transustanciación, el cambio de sustancia. Queda la materia de lo que está, la materia, pero la esencia cambia. Ya no es pan, es el cuerpo de Cristo. Ya no es vino, es la sangre de Cristo. Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, ha llegado el momento de terminar este episodio y la partecita sobre la Eucaristía, presencia real. En el próximo episodio, si Dios lo permite, vamos a ver la Eucaristía como comunión, como unidad, y muchos otros episodios más que vendrán poco a poco. Dios me los bendiga, cuídense mucho, termínense su cafecito si no se lo han terminado. Esto es Fe más Café. El Padre Lalo les saluda y les envía su bendición. Cuídense mucho. Hasta la próxima.